efficiency in the water. Genial, genial, genial. Tocó para Valdano. Bueno, comenzamos con otra clase de análisis de la estrategia de los deportes en esta licenciatura de Educación Física, para que ustedes puedan continuar los aprendizajes de este módulo que hemos iniciado ya hace un tiempo y esperemos que sigan transitando con todo éxito. En este caso nos vamos a fundamentar más sobre la unidad 2. La unidad 2 contiene fundamentalmente aquellas bases o principios que tienen que ver con la neurofisiología, con la neuromotricidad y con la metodología del aprendizaje, a modo general y específicamente del aprendizaje motor en especial. Cuando nosotros hablamos de neurología o neurofisiología o fisiología en general, nos estamos enfrentando o estamos posicionándonos ante un tema que es sumamente, para algunos apasionante, para otros no tanto y para otros muy engorroso. Pero en definitiva, esta cuestión de comprender y conocer aquellos principios que condicionan nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra comunicación, nuestras actitudes, nuestro relacionamiento con el mundo, es a la hora de la planificación muy importante, porque el docente de educación física, el entrenador, el profesor a modo general, debe saber fundamentar y producir toda una secuenciación, todo un ordenamiento de variables que entran en juego al enseñar, y muchas de ellas provienen de la neurología. Ciencia que, dadas las características de nuestro sistema nervioso central, que está encerrado en el cráneo, en una especie de caja negra y prolongándose por nuestra columna vertebral en la médula espinal, es de muy difícil acceso. Era de muy difícil acceso y gracias a los avances tecnológicos, a los distintos avances específicamente de los sistemas electrónicos no invasivos para el estudio de este complejísimo sistema, hemos podido llegar hace unos 20 años a realmente novedades muy pero muy interesantes que tienen que ver con la comprensión de la función fisiológica neuromotora. El siglo pasado, a inicios del siglo pasado, cuando surgen muchos de los conocimientos de la neurofisiología, se creía que el sistema nervioso era estrictamente rígido, que sus estructuras condicionaban toda la cuestión del comportamiento. Hoy por hoy se ha descubierto que la plasticidad, justamente todo lo contrario, es lo que caracteriza a este maravilloso sistema y complejo que es el sistema nervioso. La plasticidad neurológica consta o significa en aquella posibilidad que tiene el sistema de adaptarse y de tener ser sumamente versátil, ¿sí?, a la hora de dar una respuesta ante una situación problema. ¿En qué basamos esta cuestión de la plasticidad fundamentalmente? En la existencia de distintas hormonas que en su conjunto se las ha denominado neurotrofinas, se han descubierto hace muy poco, y es un complejo sistema bioquímico de nuestro cuerpo, que así como tenemos nuestra neurotrofina, tenemos la somatotrofina, que esa la conocemos más, que es una hormona que produce el crecimiento físico. La neurotrofina es una hormona también es somatotrófica, porque nuestro sistema nervioso es parte de nuestro cuerpo, ¿sí? Soma, cuerpo, y nuestro sistema nervioso también está condicionado por una hormona que produce que crezca, que las células se reproduzcan y se regeneren, cuestión que tiempo atrás realmente se creía un imposible. Se decía una neurona que ha sido dañada, que ha muerto, no se reproduce y no se regenera. Hoy tenemos un escenario, un panorama totalmente diferente.
tenemos todas las posibilidades de estimular a nuestros chicos, a nuestros atletas, a nuestros deportistas, para que aquellas funciones que nosotros creemos que han sido ya desde las fases sensibles del desarrollo, del crecimiento, han sido superadas, no sean un condicionante estricto para poder aprender cosas nuevas. O aquellas personas que han padecido algún tipo de lesión neurológica o han padecido alguna enfermedad en su infancia que les ha impedido moverse y han estado postrados mucho tiempo, suelen tener grandes, importantes dificultades en su comportamiento motriz, psicomotriz, sociomotriz. Hay que leer bastante al respecto. En el material de estudio tenemos mucho detalle de esto y los invito a que hagan una lectura comprensiva y consulten todas las fuentes de información que aparecen en la bibliografía, porque nos abre sinceramente un nuevo panorama. El movimiento puede ser aprendido bajo múltiples condiciones, bajo distintas circunstancias que a veces nosotros creíamos que era solamente una la que nos podía llevar al éxito. Hoy tenemos muchas posibilidades. ¿Por qué nuestro sistema plástico puede ser tan versátil? ¿Por qué podemos nosotros adaptar tanto a través de un sistema complejo que está constituido por más de 10.000 millones de neuronas? Justamente porque la capacidad de nuestro sistema supera altamente la disponibilidad de células que nosotros convocamos o utilizamos en las distintas actividades de nuestra vida, tanto sea intelectuales, motoras o sociales. Se entiende que entre nada más que un 20 y un 30% de nuestra capacidad neurológica es utilizada por una persona muy activa, una persona que trabaja, que estudia, que realiza actividad deportiva. El otro 70 u 80% de esa capacidad de nuestro sistema está en stand-by, está en pausa, está a la espera de ser convocado si es que existe algún impedimento en aquellas vías entendemos por aquellas canales por los cuales transita aferencialmente y eferencialmente los estímulos y las respuestas, por ejemplo, han sido dañadas, por ejemplo, hace tiempo que no han sido estimuladas y hay que recrear esas imágenes corporales y motrices. La facilitación de estas vías es un proceso que todo profesor debería tener en cuenta y trabajar en pos de facilitar neurológicamente. ¿A qué nos referimos con la facilitación neuromotriz? Implica que cuando yo estoy en el proceso de la enseñanza, los estímulos que presente dentro de mi propuesta metodológica no sean tan cerrados de manera que se estimule unidireccionalmente una única vía, sino que los planteos que se hagan en la solución del problema abarque, a modo de abanico o de espectro, la mayor cantidad de posibilidades, de manera que la facilitación que exista en el encadenamiento de estas neuronas que van a constituir un engrama sea mayor, sea más rico, la posibilidad de respuesta sea más amplia y sea más plástica, justamente una de las características que nosotros debemos defender desde este proceso que es la didáctica, la estrategia de la enseñanza para producir aprendizajes ricos y de alta calidad desde el punto de vista motriz. Bueno, después de esta introducción vamos a ver un poco más específicamente qué entendemos por aprendizaje motor. El aprendizaje motor, por supuesto, como todos los distintos ámbitos del aprendizaje a los cuales se han aplicado las teorías que hemos estudiado en los profesorados, tanto provenientes de las escuelas conductistas como de las escuelas constructivistas, como de las escuelas neoconductistas, nos va a llevar a múltiples acepciones, interpretaciones, concepciones. Pero básicamente podemos decir que esta cuestión del aprender en el movimiento
implica apropiarse de determinadas imágenes, de determinados patrones o padrones que son incorporados como propio a modo de referentes, y que estas incorporaciones, estas apropiaciones de imágenes o padrones tienen que también poder ser llevados a la práctica, tienen que tener la posibilidad de que no queden solo en el plano de la imagen del movimiento o en la imagen corporal, sino que también a través de una cuestión de representación mental pasen al plano de la ejecución, pasen al plano de la praxis. Y para que esto ocurra, este complejo sistema de ingreso de información, análisis, tratamiento de la misma y ejecución del gesto motor, vamos a tener indudablemente que apelar a una cuestión de inteligencia. Vamos a tener que generar un proceso de incremento del coeficiente intelectual motriz. Vamos a tener que solicitar y exigir a nuestro sistema nervioso para que las respuestas sean cada vez más rápidas, más eficientes y más creativas, o sea, que sean propias, que apelemos a las condiciones individuales y subjetivas del deportista o del alumno para que el modo de realización, para que el modo de ejecución supere aquellos estereotipos que, si bien inicialmente son útiles y son necesarios, nos permitan una adaptación real y eficiente a la situación problemática en la cual nosotros estamos involucrados, Y gran parte de esto, que es esto de una respuesta inteligente, de un aprendizaje eficiente, va a estar dentro del campo del movimiento, condicionado por lo que nosotros vamos a denominar los feedback neuromotrices. ¿Qué entendemos por feedback neuromotriz? El feedback es justamente aquello, es la capacidad de poder utilizar el insumo que proviene desde los sistemas de información como un dato óptimo, un dato rico y un dato sumamente, digamos, disponible en cuanto al tiempo de respuesta en el cual se debe dar la acción motriz, para que podamos establecer toda una franja de posibilidades y una serie de modificaciones en el gesto motor. Básicamente vamos a tener dos tipos de informaciones a nivel de feedback, ¿sí? Vamos a tener los feedbacks simultáneos, que son aquellos feedback que se producen sobre la ejecución del propio movimiento. ¿Cómo sería esto? En los movimientos cíclicos. Un nadador, un corredor, un deportista que está realizando un movimiento cíclico, en cada ciclo de movimiento, en cada fragmento en la sinfonía motora que va desarrollando a lo largo del tiempo, va procesando información producto de fundamentalmente dos tipos de fuentes, digamos, de dos orígenes. Desde los sistemas estereoceptivos, que son aquellos sistemas relacionados a los órganos de los sentidos, visión, tacto, gusto, olfato, fundamentalmente en el movimiento, bueno, sabemos que es más visión, audición y tacto. Como así también de los sistemas propioceptivos, la interocepción o propiocepción, que son aquellos sistemas sensoriales que, más que proveer información del medio externo, nos aportan información desde nuestro propio cuerpo. La propiocepción está a su vez dividida en distintas fases o en distintos estratos de análisis. Tiene que ver con aquellos órganos sensitivos que aportan la información al sistema nervioso central. La más conocida de todas, la que los profesores de educación física en general manejamos, aquella que oímos decir cuando corregimos un movimiento o cuando leemos de un artículo,
son las sensaciones sinestésicas. Son las sensaciones que provienen desde la movilidad del aparato locomotor mismo, fundamentalmente los propioceptores de la musculatura, que son el uso neuromuscular, que está dentro de las fibras musculares, y de las articulaciones, el órgano de Ruffini, y de los tendones, el órgano tendinoso de Golgi. Todos estos sistemas sensoriales hacen a la sinestesia, a la propiocepción, más que nada desde el sentido de la velocidad del movimiento, la amplitud del movimiento. Existen otros, el sentido vestibular, que nos indica la posición del cuerpo en el espacio y desde la cuestión de alineación postural, cómo se ubica en los distintos segmentos, fundamentalmente cabeza, tronco y centro de gravedad respecto de un desplazamiento determinado o respecto de un giro o de un salto. Los órganos sensoriales están ubicados fundamentalmente en el oído interno, tienen que ver con los canales semicirculares, donde existen unas células ciliadas, los otolitos, que a modo de balance indican cuáles son los desplazamientos y la posición de la cabeza y por ende, por lógica consecuencia, cuál es la disposición de la postura corporal. Tenemos otros órganos propioceptivos de sensibilidad que son los de presión profunda, cuando nosotros apoyamos manos, piernas o cualquier parte de nuestro cuerpo en una superficie de apoyo determinada, las sensaciones de vibración. Bueno, todo este complejo sensorial que es de la piel hacia adentro, la propiocepción y la esterocepción, va a ser el insumo para el feedback. Y todo este complejísimo sistema electroquímico que en nuestro cuerpo ocurre en el movimiento tiene una vertiginosidad muy alta. Nuestro sistema a veces inconscientemente procesa la información en la medida que estemos más entrenados, y la idea es que no tanto sea inconscientemente, sino que conscientemente el deportista pueda, incluso en una actividad cíclica rápida, tener posibilidades de corregir. El feedback y el factor correctivo son como dos hermanos gemelos. La corrección del movimiento, la adaptación a la situación que se está enfrentando, fundamentalmente va a ser posible en la medida de la cantidad de feedback que se puedan realizar en una secuencia de tiempo. ¿Cuál es la velocidad de transmisión del estímulo y del impulso nervioso? ¿Y cuál es la posibilidad de corrección que nuestro sistema tiene? En la medida que esté entrenado el deportista o la persona, la velocidad es la misma, pero la capacidad de poder influir sobre esa cuestión de control es mayor. Por ende, podríamos decir que así como un corredor, por ejemplo, de Fórmula 1 o un largador de 100 metros responde en centésimas de segundo ante un estímulo, es debido a que el proceso del entrenamiento le ha permitido optimizar estos tiempos de respuesta y puede activar sistemas de contracción de una forma mucho más eficiente. En los deportes acíclicos, en aquellos que no es necesario porque las ejecuciones son esporádicas o son únicas, no es necesario ir realizando una corrección sobre la marcha, existen dos tipos de feedback que son el feedback concurrente, que es ni bien ha finalizado la tarea, y es terminal o inmediato porque sea dentro de los primeros 5 segundos posteriores a la ejecución. Esto es muy importante en el sentido de aquellos segundos o minutos que tardamos entre una ejecución de un intento y la otra, que a veces postergándolo por cuestiones que sinceramente podríamos reducir en el tiempo, se nos va. O sea, se nos va esta primera información que es del feedback inmediato dentro de los 5 segundos, que es riquísimo, porque la posibilidad de poder repetir
supongamos en un entrenamiento donde se hacen lanzamientos, donde se hacen bateos, supongamos, donde se hace una destreza gimnástica, la posibilidad de hacer secuencias en drills o en repeticiones facilitaría esta cuestión de poder utilizar estos feedback inmediatos de pronta recuperación. Y después tenemos aquellos aplazados, que si bien la calidad de utilización no es la misma, tienen una posibilidad de ser recuperados hasta un tiempo de 30 segundos aproximadamente. O sea que en el diagrama metodológico, en la estrategia, en el diseño de la estrategia, entendamos que entre los primeros 5 hasta los posteriores 30 segundos, o sea, entre terminada la ejecución y una cantidad de segundos no muy grande, tenemos una oportunidad de recuperar información que es sumamente rica y que es sumamente utilizable como insumo para el mejoramiento y para el perfeccionamiento de un gesto motor.